Después de que mi esposo murió, mis hijos no me llamaron durante 2 años y nunca me invitaron a ninguna celebración. Pero no sabían que mi esposo me había dejado $44 millones. En el momento en que descubrieron la verdad, todos los teléfonos sonaron al mismo tiempo. Pero yo. Buenos días, queridos oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margarita Elena Hargrove y tenía 71 años en el otoño en que murió mi esposo. Durante 43 años, Roberto y yo vivimos en la misma casa colonial blanca en Birdwood Lane, en Asheville, Carolina del Norte. Criamos a 3 hijos en esa casa. Daniel, el mayor, que se convirtió en abogado corporativo en Charlotte. Susana, nuestra hija del medio, casada con un hombre llamado Gregorio Parry viviendo a 40 minutos, en Hendersonville. Y el menor, Kevin, que pasó la mayor parte de sus 30 y tantos años mudándose de ciudad en ciudad antes de establecerse en Nashville con una mujer llamada Brandy, con quien ninguno de nosotros logró conectar del todo. Roberto y yo tuvimos desacuerdos, como todas las parejas. Pasamos años difíciles y años cómodos, pero nos teníamos el uno al otro. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Roberto murió un martes por la mañana, en septiembre, tranquilamente, en el ala cardíaca del Hospital Mission. Su salud había ido empeorando durante 2 años. Primero la cirugía de bypass, luego el lento desgaste de su fuerza, y finalmente las últimas semanas, cuando apenas podía levantar un vaso de agua sin mi ayuda. Sostuve su mano cuando se fue. Después conduje sola a casa y me senté en nuestra cocina durante 3 horas sin encender una sola luz. En el funeral, los 3 hijos estuvieron presentes. Daniel dio un breve discurso. Susana organizó la recepción. Kevin voló desde Nashville con Brandy, quien llevaba un vestido que me pareció demasiado llamativo para la ocasión, pero no dije nada. La gente trajo comidas caseras. Había flores por todas partes. Durante unos días, la casa estuvo llena de voces, y luego dejó de estarlo. El silencio que siguió era de esos que pesan. Esperaba que las llamadas empezaran a disminuir después del primer mes. El duelo no sigue el calendario de nadie más, y entendía que mis hijos tenían trabajos, sus propias familias y vidas que continuaban, estuviera yo sola o no. Lo que no esperaba, para lo que no estaba preparada, era la total desaparición. Para noviembre, 2 meses después de la muerte de Roberto, Daniel había dejado de devolverme las llamadas el mismo día. Para diciembre, la demora se extendía a 3 o 4 días. Susana y Gregorio vinieron para Acción de Gracias, pero se fueron antes del postre, diciendo que uno de sus hijos tenía fútbol. Kevin llamó en Nochebuena, pero la llamada duró 9 minutos. Los conté. Brandy habló de fondo todo el tiempo. Me dije que era el duelo. El de ellos, transformado en ocupaciones. Me dije que era normal. Inventé excusas para cada uno, como hacen las madres. Construí explicaciones de la nada porque la alternativa, que mis hijos simplemente no querían estar cerca de mí, era demasiado grande para mirarla de frente. Luego llegó la Pascua. Había llamado a Susana en marzo para preguntarle si podíamos reunirnos en su casa. Nada elaborado, solo la familia junta para una comida. Me dijo que lo consultaría con Gregorio y me avisaría. No lo hizo. Volví a llamar la semana antes de Pascua. Esta vez contestó y, con una cortesía tan forzada que podía oír el esfuerzo detrás, me dijo que ya tenían otros planes. Con la familia de Gregorio. Le pregunté por Daniel. Dijo que no sabía. Pregunté por Kevin. Hubo una pausa. Dijo que probablemente estaría haciendo algo en Nashville. Pasé el domingo de Pascua sola, comiendo una pechuga de pollo que había preparado solo para mí, mirando el árbol de magnolia del patio dejar caer sus pétalos sobre el césped. ¿Era eso el duelo? ¿Eso era lo que hacían las familias cuando la persona que las mantenía unidas ya no estaba? ¿O era otra cosa, algo más deliberado? Empecé a notar detalles más pequeños después de eso. La forma en que la voz de Daniel cambiaba cuando mencionaba el estudio de Roberto, que todavía tenía archivadores que yo no había abierto.
La manera en que Susana ya me había preguntado 2 veces si había pensado en el futuro, con lo que claramente se refería a vender la casa. Y la forma en que Kevin, en una de sus escasas llamadas, preguntó casualmente si Roberto había dejado testamento, y luego, cuando le dije que sí, se quedó muy callado. Yo estaba tan consumida por el dolor que no había entendido lo que estaba viendo. Estaban esperando. No a que yo sanara, no a que los necesitara. Estaban esperando averiguar qué había dejado Roberto, y, más específicamente, cuánto de eso les correspondía a ellos. Los teléfonos habían dejado de sonar después del funeral, y ahora entendía, lentamente y con un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre, que el silencio nunca tuvo que ver con el dolor. Me senté con esa idea durante 2 semanas antes de hacer algo al respecto. Eso no es debilidad. Eso es lo que se siente cuando lo que más temías resulta ser cierto. No reaccionas de inmediato. Te quedas quieta, y sientes el peso de la verdad. Porque moverte demasiado rápido podría romper la poca certeza que aún te queda. Lo que sí sabía con certeza era esto: Roberto me había dejado bien protegida. Eso no fue una sorpresa para mí, aunque sí lo habría sido para nuestros hijos. Roberto siempre fue un hombre reservado con el dinero. No exactamente secreto, pero sí discreto, como muchos hombres de su generación, criados para creer que las finanzas no eran tema de conversación en la mesa. Había pasado 30 años construyendo y luego vendiendo una empresa regional de logística, reinvirtiendo con cuidado, viviendo de forma modesta y hablando muy poco de todo ello. Yo conocía lo esencial. Firmaba documentos cuando era necesario. Confiaba en él completamente, porque en 43 años nunca me dio una razón para no hacerlo. Después de su muerte, su abogado, un hombre cuidadoso y de voz suave llamado Guillermo Ashby, que había llevado los asuntos de Roberto durante más de 15 años, vino a casa para explicarme la herencia. Recuerdo esa tarde con claridad. La luz gris entrando por las ventanas del comedor. Una taza de té que olvidé beber. La voz medida de Guillermo leyendo cifras que se volvían cada vez más grandes de lo que yo esperaba. Cuando terminó, entendí que Roberto me había dejado aproximadamente $44 millones, distribuidos entre cuentas de inversión, propiedades, un fideicomiso familiar y una póliza de seguro de vida. Guillermo explicó la estructura con cuidado. La beneficiaria principal de todo era yo. Los hijos estaban incluidos en un documento testamentario separado, con asignaciones específicas y moderadas para cada uno, lo suficiente para ser significativo, pero no lo suficiente para cambiarles la vida. Roberto había sido muy claro al respecto. Le había dicho a Guillermo que quería que Margarita estuviera protegida primero, completamente y sin condiciones. Lloré cuando Guillermo me lo contó, no solo por la cantidad, aunque eso también influyó, sino por saber que Roberto, incluso al final, había estado pensando en protegerme. No se lo dije a nadie. Guillermo me recomendó discreción, y seguí su consejo sin entender del todo por qué, más allá de una vaga intuición de que esa información cambiaría las cosas. ¿Qué razón tenía? Ahora, sentada en la cocina en una fría noche de abril, con una taza de té que esta vez sí bebía, empecé a contar el costo de ese silencio. 2 cenas de Acción de Gracias sola, una Pascua, el cumpleaños de Roberto en enero, que pasé mirando fotos antiguas porque nadie llamó. Noches en las que levantaba el teléfono y lo volvía a dejar porque no quería parecer desesperada. Mañanas en las que me preguntaba, de verdad y con dolor, si había fallado como madre, si la distancia era un castigo por algún error que no lograba identificar. Había llorado a mi esposo y luego, en silencio y sin ceremonia, empecé a llorar también a mis hijos. Hijos que estaban vivos, pero que habían decidido que yo no valía el esfuerzo. La ira, cuando llegó, no fue ruidosa. No llegó como rabia. Llegó como claridad. Una comprensión fría, precisa, absolutamente serena de que lo que me habían hecho no era aceptable, y que yo no estaba obligada a soportarlo sin consecuencias. Tenía 71 años. Estaba en buena salud, tenía recursos, tenía el número de Guillermo Ashby guardado en mi teléfono. Y tenía 43 años de haber visto a Roberto tomar decisiones cuidadosas bajo presión. No iba a vender esta casa, no iba a adelantar herencias para calmar la impaciencia de mis hijos, y no iba a fingir, por la comodidad de nadie, que los últimos 8 meses no habían ocurrido.
Lo que iba a hacer requería reflexión. No quería actuar desde el dolor. El dolor vuelve descuidada a la gente, y yo no podía permitirme ser descuidada. Así que me tomé 10 días. Salí a caminar cada mañana. Leía por las tardes. Llamé a Guillermo Ashby y pedí una cita, diciéndole únicamente que quería revisar los documentos del fideicomiso y hablar sobre algunas cuestiones estructurales. Y empecé, de manera metódica y sin enojo, a trazar un plan. El primer elemento era la información. Antes de poder protegerme, necesitaba entender con precisión qué sabían mis hijos, qué sospechaban y de qué eran capaces. Daniel era abogado. Eso lo hacía el más peligroso, porque entendía los mecanismos legales y sabría qué palancas mover si decidía impugnar la herencia. Susana era la arquitecta social de los tres, la que coordinaba, comunicaba y cuidaba las apariencias. Kevin era el más influenciable y el más propenso a dejarse llevar por Brandy, cuyo interés en la herencia de Roberto empezaba a sospechar que venía desde antes del funeral. 3 hijos, 3 amenazas distintas, y una madre que había dejado de fingir que no las veía. Levanté el teléfono y llamé a Guillermo Ashby. La oficina de Guillermo estaba en el piso 14 de un edificio en el centro de Asheville, con vista a las montañas que Roberto siempre había admirado. Había estado allí 2 veces en vida de Roberto. Una para firmar documentos relacionados con la venta de la empresa, y otra para una revisión de planificación patrimonial 3 años antes de que muriera. La oficina olía a café y a papel antiguo. Y Guillermo lucía exactamente como lo recordaba: cabello canoso, movimientos precisos y esa quietud particular de un hombre que ha pasado décadas escuchando las conversaciones más difíciles de otras personas. Se puso de pie cuando entré y estrechó mi mano con ambas. Margarita, dijo, me alegra que hayas llamado. Me senté frente a su escritorio y le conté todo. No las emociones. Esas me las guardé. Pero sí los hechos. 8 meses de silencio casi total. Las fiestas perdidas. El patrón de preguntas de cada uno sobre el testamento, la casa, el futuro. La evasión de Daniel. La presión apenas disimulada de Susana para vender. La única pregunta directa de Kevin sobre si existía un testamento. Guillermo escuchó sin interrumpir. Tenía un bloc legal frente a él, pero no escribió nada hasta que terminé. Luego dijo con cuidado: ¿alguno de ellos ha hecho alguna consulta formal? ¿Contactado al juzgado de sucesiones? ¿Solicitado registros? ¿Algo documentado? No lo sé, respondí. Y esa era la verdad. Asintió. Déjame hacer algunas averiguaciones por mi cuenta. Mientras tanto, quiero explicarte algo. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas en la que he pensado muchas veces desde entonces. Guillermo me explicó la estructura del fideicomiso que Roberto había creado, un fideicomiso en vida revocable que se volvió irrevocable tras su fallecimiento, con mi persona como beneficiaria principal única y administradora durante toda mi vida. Las asignaciones individuales para los hijos eran separadas, moderadas y ya habían sido distribuidas. Cada uno había recibido $40.000 dentro de los 60 días posteriores a la muerte de Roberto, tal como estaba estipulado. Ese dinero ya no estaba gastado o ahorrado según sus propias decisiones. Todo lo demás, las cuentas de inversión, las propiedades, el dinero del seguro de vida ahora integrado en el fideicomiso, era mío por completo. Mío para administrar, mío para gastar, mío para dejar a quien yo decidiera tras mi propia muerte. ¿Pueden impugnarlo? Pregunté. Pueden intentarlo, dijo Guillermo, pero el fideicomiso está correctamente ejecutado, con testigos y certificación notarial. Roberto estaba en pleno uso de sus facultades y no hubo influencia indebida. Un intento sería costoso, largo y casi con total seguridad fracasaría. Hizo una pausa. Lo que más me preocupa, Margarita, es si alguien está intentando presionarte de manera informal para influir en tus decisiones antes de que sea necesario cualquier proceso legal. Fue entonces cuando me contó lo que había descubierto. 3 semanas antes, Daniel había contactado a un abogado especializado en litigios sucesorios en Charlotte, un estudio dedicado a disputas de herencias. No había presentado nada, pero la consulta había ocurrido. Y Guillermo, a través de canales que no comprendía del todo pero en los que confiaba,
se había enterado. Me quedé en silencio un momento. Daniel había llamado a un abogado litigante 2 meses antes de preguntarme cómo estaba. ¿Qué significa eso en la práctica? Pregunté. Significa que está explorando opciones, respondió Guillermo. No significa que vaya a actuar, pero sí que lo está considerando, y probablemente desde hace tiempo. Conduje de regreso a casa por caminos que había recorrido 1000 veces, pasando por la ferretería donde Roberto compraba sus cosas de jardinería y el restaurante donde desayunábamos los sábados durante 30 años. Y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Solo puedo describirlo como el fin de la incertidumbre. Había pasado 8 meses preguntándome si estaba imaginando cosas. No lo estaba. La prueba llegó 4 días después. Le había dado permiso a Guillermo para que vigilara cualquier comunicación relacionada con la herencia, y me llamó un jueves por la mañana para decirme que Susana había contactado a la oficina del registro del condado preguntando sobre el proceso para solicitar documentos sucesorios. Había dado su nombre. Estaba registrado. Se estaban coordinando. Estaba segura ahora. Daniel manejando la estrategia legal, Susana monitoreando los registros públicos y Kevin, lo intuía, siendo el punto de presión emocional, el hijo más propenso a llamar entre lágrimas cuando los otros dos ya hubieran trazado el plan. Esa noche me senté en el estudio de Roberto, en su sillón, rodeada de sus archivadores, sus libros y la lámpara que había usado cada noche durante 20 años. El punto de no retorno, había dicho Guillermo. Una vez que lo sabes, no puedes dejar de saberlo. Y lo que decidas hacer después define todo lo que viene. Abrí el cajón del escritorio y saqué un bloc legal, una costumbre de Roberto, ahora adoptada por necesidad, y empecé a escribir. El plan tenía 3 partes, y había pasado 2 semanas refinando cada una con asesoramiento hasta que cada elemento fuera claro y legalmente impecable. La primera parte era la protección estructural. Guillermo redactó modificaciones al fideicomiso que añadían un lenguaje explícito sobre influencia indebida y distanciamiento documentado. No eran punitivas por sí mismas, pero dejaban un registro claro de que cualquier futura afirmación de ella no sabía lo que hacía no tendría base. También actualizamos mis documentos de representación médica y poder legal, eliminando a Daniel como apoderado, posición que Roberto le había asignado años atrás, antes de todo esto, y reemplazándolo por el propio Guillermo y mi mejor amiga, una mujer llamada Dora Clemente, que había sido mi vecina durante 22 años y que, a diferencia de mis hijos, siempre había estado presente. La segunda parte era la documentación. Pasé 3 noches revisando mis registros de llamadas, mis correos electrónicos y un diario que había comenzado en noviembre. Y compilé un registro factual y fechado de cada llamada no devuelta, cada fiesta ignorada, cada conversación en la que alguno de mis hijos había preguntado por el dinero, la casa o la herencia. Guillermo dijo que no lo necesitaba para defender el fideicomiso. Igual lo guardé. Porque creía, correctamente, como resultó, que llegaría el día en que alguien me diría que estaba recordando mal. La tercera parte fue la más deliberada, y la que más satisfacción me dio ejecutar. Le indiqué a Guillermo que enviara cartas formales a Daniel, Susana y Kevin. No amenazantes, no emocionales, solo informativas. Notificándoles que había contratado asesoría legal permanente para la gestión de la herencia, que cualquier consulta futura sobre los bienes de Roberto debía dirigirse a la oficina de Guillermo, y que yo había actualizado mis propios documentos patrimoniales, los cuales estarían disponibles para revisión tras mi fallecimiento. Las cartas se enviaron un miércoles. Para el viernes, los 3 teléfonos sonaron. Susana llamó primero, a las 8:15 de la mañana, un horario en el que no me llamaba desde hacía más de un año. Su voz era cálida de una forma que reconocí de inmediato, porque yo misma había usado ese tipo de calidez cuando intentaba manejar una situación en lugar de vivirla. Me preguntó cómo me sentía. Mencionó que los niños habían estado preguntando por su abuela. Y, muy casualmente, dijo que había recibido una carta de alguien llamado Guillermo Ashby. Es mi abogado, respondí. Ha estado gestionando la herencia de Roberto. Pausa. No sabía que tenías abogado, mamá. Roberto lo tuvo durante 15 años, dije. Yo he decidido continuar con él. Preguntó si podíamos vernos pronto,
Quizá para almorzar. Le dije que revisaría mi agenda. Colgamos. Daniel llamó esa misma tarde, y no perdió tiempo en cortesías. Él también es abogado, y reconoció una maniobra legal en cuanto la vio. Me preguntó directamente si me preocupaba que la herencia estuviera siendo mal gestionada. Le respondí que no, y que precisamente por eso tenía representación legal. Dijo que la carta insinuaba que él había hecho algo inapropiado. Le dije que la carta no insinuaba nada de eso. Solo establecía un punto de contacto. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo, con una frialdad medida: «Mamá, espero que no te hayan dado un mal consejo». «Yo también lo espero», respondí con amabilidad. «Dale saludos a Patricia». Kevin llamó esa noche, llorando. No con la cautela calculada de Susana ni la hostilidad controlada de Daniel. Era angustia genuina, algo desordenada, lo que confirmó mi sospecha de que él era el que los otros dos esperaban que me alcanzara emocionalmente. Dijo que extrañaba a su padre. Dijo que me extrañaba a mí. Dijo que sentía que la familia se estaba desmoronando y que no entendía por qué. Escuché. Le dije que yo también extrañaba a Roberto. Le dije que la familia requiere esfuerzo de todos los involucrados. No me disculpé y no ofrecí ninguna tranquilidad respecto a la herencia. Después de la llamada de Kevin, las llamadas cesaron. Entiendo lo que ocurrió en los días siguientes, aunque los detalles los supe más tarde. Daniel volvió a hablar con su abogado litigante y le dijeron que, sin una base legal sólida, cualquier intento sería como tirar dinero al fuego. Susana, al parecer, sugirió un enfoque distinto. Uno que requería paciencia y cercanía. El trabajo lento de volver a estar presentes hasta que yo bajara la guardia o me volviera lo suficientemente dependiente como para influir en mí. Kevin. Simplemente estaba afectado. Eso era Kevin. Se retiraron. No de forma permanente, yo lo sabía, sino temporalmente, para reorganizarse. Y por primera vez en muchos meses, sentí algo que no esperaba. Alivio. No victoria. Eso aún estaba por verse, si es que llegaba. Pero sí el alivio específico de dejar de dudar sobre con quién estaba tratando. Conduje hasta la Blurry Parwa un sábado por la mañana y caminé durante 2 horas por un sendero. Roberto y yo lo habíamos hecho cada primavera durante 30 años. Las montañas comenzaban a cambiar de color. El aire era frío y limpio. Comí un sándwich que había preparado en casa y tomé café de un termo, sentada en un mirador, observando cómo las nubes se desplazaban sobre la cordillera. Me di 4 días. 4 días para estar en calma, para que mi cuerpo descansara y mi mente se aquietara, para recordar que no era solo una mujer en medio de un conflicto legal. Era una persona y ese conflicto era solo una parte de una vida que pensaba seguir viviendo. Al 5.º día, volví a actuar. El primer intento de tentación llegó desde un lugar inesperado. Fue Kevin quien llamó, no llorando esta vez, sino sereno, de una manera que llevaba claramente la influencia de Brandy. Dijo que él y Brandy habían estado hablando y que habían llegado a la conclusión de que la distancia entre nosotros había sido tanto culpa suya como de cualquiera. Dijo que Brandy se sentía terrible por no haberse acercado después de la muerte de su padre. Dijo que querían arreglar las cosas. Y luego, tras una pausa lo suficientemente larga como para parecer ensayada, dijo que habían estado pensando en comprar una casa en Asheville para estar más cerca, para estar presentes para mí. Lo dejé terminar. Luego dije: es un gesto muy considerado, Kevin. Asheville es una ciudad maravillosa. Espero que el mercado inmobiliario le sea favorable. Otra pausa. Más corta esta vez. Confundida. Pensamos que quizá querrías ayudar, mamá, ya que la casa aquí es más grande de lo que necesitas y el mercado. Amo mi casa, respondí. No voy a venderla. No me refería a la casa. Me refería, financieramente. Tal vez un préstamo, o un regalo. Ahí estaba. Me había preguntado cuánto tardaría. Lo pensaré, le dije. No era un sí, no era un no. Y había aprendido en 43 años de matrimonio que a veces esa es la frase más poderosa que existe. Cuando colgué, me senté en el estudio de Roberto, con la luz de la tarde entrando por las cortinas,
y no sentí nada dramático. Ni rabia ni dolor, ni satisfacción. Solo una confirmación tranquila. Me habían mostrado quiénes eran en etapas, cada una revelando un poco más de lo que había debajo. Ahora Kevin había extendido la mano y mostrado la palma abierta, y yo podía ver que estaba vacía. ¿Qué sentí? Calma. Una calma que no nace de la ausencia de emoción, sino de la presencia de claridad. No llamé a Daniel para advertirle que sabía que se estaban coordinando. No llamé a Susana para confrontarla por la consulta en el registro. Los dejé observar. Porque observar era lo único que podían hacer por ahora, y porque cada movimiento que hacían hacia mí me revelaba más sobre sus intenciones. Pero entendí en esas semanas que necesitaba algo que Guillermo Ashby no podía darme. La protección legal era una cosa. La otra, la que no tenía nada que ver con fideicomisos, cartas o consultas, era simplemente no estar sola. Dora Clemente había sido mi amiga desde el año en que nos mudamos a Virgolane. Había visto crecer a nuestros hijos, había asistido al funeral de Roberto y había dejado una olla de sopa en mi puerta 3 días después de su muerte, sin tocar el timbre ni pedirme nada. Tenía 74 años, también viuda, aguda, con sentido del humor, y completamente inmune a cualquier cosa que no pudiera comprobarse con hechos. La llamé un martes por la mañana y le pregunté si quería salir a caminar. Caminamos durante 1 hora y luego nos sentamos en su cocina mientras preparaba un café fuerte, y le conté todo. No una versión resumida. Todo. Desde la cena de Pascua que nunca ocurrió hasta la carta de Guillermo, pasando por la llamada de Kevin sobre la casa en Ashval. Dora escuchó como escuchan las personas valiosas, sin interrumpir, sin apresurarse a consolar y sin fingir que la situación era menos grave de lo que realmente era. Cuando terminé, dejó su taza y dijo: Roberto siempre decía que había que estar atento a Daniel. Lo mencionó más de una vez. Nunca me lo dijo. No quería preocuparte. Hizo una pausa. Me lo dijo a mí. Esa información quedó entre nosotras por un momento. Roberto lo había visto. Lo había visto con suficiente claridad como para comentarlo con una vecina, y no conmigo, por un instinto de protección que amé y, al mismo tiempo, desearía que no hubiera tenido. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Dora. Se lo dije. Necesitaba que alguien conociera todo el panorama, necesitaba a alguien que pudiera testificar, si alguna vez llegaba a ser necesario, que yo estaba en pleno uso de mis facultades y con total claridad en cada decisión. Y necesitaba a alguien con quien cenar los viernes por la noche, porque el duelo pesa menos cuando no lo llevas sola. Dora dijo que sí a las 3 cosas sin dudar. En las semanas siguientes, amplié ese círculo con cuidado. Estaba mi médica, la doctora Sandra Akefer, que me atendía desde hacía 12 años y a quien le pedí que dejara constancia explícita de que gozaba de excelente salud cognitiva. Estaba mi pastor, Santiago Whitfield, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas y que no se sorprendió por nada de lo que le conté. Y estaba una terapeuta llamada Carolina Riggs, que Guillermo me había recomendado discretamente. No porque yo estuviera en crisis, sino porque, como dijo Guillermo, un registro profesional de tu claridad mental y estabilidad emocional vale más de lo que imaginas y esto alguna vez se disputa. Fui a ver a Carolina 2 veces al mes. Yo hablaba, ella escuchaba y a veces hacía preguntas que me obligaban a pensar antes de responder. Fue útil de formas que no había anticipado. Durante ese tiempo, mis hijos permanecieron en silencio, observando, tal como había previsto. Podía sentir esa vigilancia en el ligero retraso al devolver llamadas, en la neutralidad cuidadosamente calculada de los mensajes ocasionales de Susana, en los contactos esporádicos de Kevin que parecían diseñados para evaluar más que para conectar. Que observaran, pensé. No tenía nada que ocultar, y mucho que demostrar. Vinieron un sábado a principios de noviembre, los 3. Eso me dijo de inmediato que la visita estaba organizada, no improvisada. Daniel llegó en coche desde Charlotte con su esposa, Patricia. Susana y Gregorio llegaron 20 minutos después. Lo que sospeché era una puesta en escena deliberada, dando tiempo a Daniel para instalarse antes de que llegaran los refuerzos. Kevin y Brandy volaron desde Nashville, lo que implicaba un gasto suficiente como para entender lo en serio que se estaban tomando ese encuentro. Yo ya sabía que venían.
Susana había llamado 3 días antes con lo que presentó como una sugerencia casual. Una reunión familiar, nada formal, solo para reconectar. Usó esa palabra, reconectar, con la entonación de alguien que la había practicado frente al espejo. Dije que sí. Rechazar habría sido un error. Quería ver qué habían preparado, quería verlos representarlo. Esa mañana horneé un bizcocho para el café. No iba a ser la mujer que recibiera a sus hijos con la cocina vacía y la mandíbula tensa. La casa estaba cálida, limpia y olía a canela. Y cuando llegaron, saludé a cada uno con la misma afectuosidad medida que ofrecería a cualquier persona sobre la que no estuviera segura. Tomé sus abrigos, serví café, pregunté por el viaje. Durante la primera hora, fue casi convincente. Daniel se sirvió café y habló de la expansión de la oficina de su firma. Patricia preguntó por mi jardín y pareció realmente interesada, lo que la convirtió en la persona más agradable de la sala. Los hijos de Susana, al parecer, habían ganado algo en fútbol, y ella lo describió con entusiasmo, con esa energía particular de alguien que sabe que está siendo observada y actúa la calidez en consecuencia. Kevin me mostró fotos en su teléfono de un apartamento en Nashville que él y Brandy habían pintado ellos mismos. Brandy sonreía en los momentos adecuados y hablaba poco. Escuché todo, participé cuando correspondía, y esperé. Como se espera cuando sabes que cierta conversación va a llegar y solo tienes que permitir que lo haga a su propio ritmo. El cambio llegó cuando Gregorio Parr se disculpó para ir al baño y Daniel se inclinó hacia adelante en su silla y habló con ese tono que usa cuando se dirige a un jurado. Mamá, tenemos que hablar de la herencia. Ahí estaba. Lo dijo con suavidad, eso se lo reconozco. Lo planteó completamente como una preocupación. El lenguaje del cuidado, usado al servicio de otra cosa. Dijo que ninguno de ellos había querido cargarme mientras yo estaba de duelo, pero que estaban preocupados. Que la herencia era grande y compleja. Que gestionarla sola, a mi edad, era una tarea importante. Que querían involucrarse, no para interferir, sino para ayudar. Usó la palabra ayudar 4 veces en 3 minutos. Lo conté. Susana se sumó. Dijo que había estado leyendo sobre la administración de fideicomisos, lo que me resultó irónicamente sombrío, considerando que esa lectura había incluido una visita a la oficina del registro del condado, y que había dudas sobre si los honorarios de Guillermo Ashby eran adecuados, si la estrategia de inversión era sólida, si yo había consultado una segunda opinión independiente. Claramente había preparado sus puntos y los expuso con la fluidez de alguien que los había ensayado en el coche de camino. Kevin dijo en voz baja que simplemente no quería que me pasara nada malo. Su voz era sincera. Esa era la parte más cruel. Él lo decía en serio, y los otros lo estaban utilizando. Brandy no dijo nada. Estaba sentada con las manos entrelazadas, observándome con una neutralidad cuidadosa que, paradójicamente, me pareció más honesta que cualquier cosa que los demás hubieran dicho. Los dejé terminar. Me serví una segunda taza de café con calma, dejé la cafetera en su lugar, y entonces hablé. Aprecio que estén preocupados. Guillermo ha gestionado esta herencia de forma competente durante 15 años y seguirá haciéndolo. Las inversiones están funcionando bien. Estoy en excelente estado de salud, como ha documentado mi médica. Y no voy a hacer ningún cambio en la estructura del fideicomiso. Daniel dijo que eso no era lo que estaban sugiriendo. Dije que entendía perfectamente lo que estaban sugiriendo, y que mi respuesta era la misma. Entonces Susana cambió de estrategia. El movimiento que estaba esperando. El que requería más valor que los otros, y más exposición emocional de la que ella solía permitirse. Dijo que lo que realmente le preocupaba era que yo parecía aislada. Que temía que estuviera tomando decisiones sin la perspectiva de la familia. Que se sentía excluida, y que eso le dolía. Sus ojos se humedecieron ligeramente. No sabía si era genuino o bien actuado. Había conocido a Susana durante 45 años, y ya no siempre podía distinguir la diferencia. No me has llamado en 8 meses, dije. A menos que necesitaras algo. La habitación quedó completamente en silencio.
Ese tipo de silencio que ocurre cuando algo verdadero entra en un espacio que había sido preparado cuidadosamente para cosas que no lo son. Eso no es justo, dijo Susana. Es preciso, respondí. Tengo registros de llamadas. También tengo un diario que empecé en noviembre del año pasado donde documenté cada llamada realizada y cada llamada no devuelta. Lo hice con cuidado, porque soy una persona cuidadosa. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Tenía más peso. Patricia miró la mesa. Gregorio, que había regresado del baño durante el discurso de Susana, miró a su esposa con una expresión que sugería que no era la primera vez que la veía intentar algo, y quedarse sin resultado. Daniel se puso de pie. No de forma dramática. Solo ese movimiento deliberado y controlado de alguien que ha decidido que la reunión ha terminado y que será él quien la cierre. Dijo que esperaba que reconsiderara hablar con un asesor financiero independiente. Dejó su tarjeta sobre la mesa con un cuidado que me pareció a la vez absurdo, y completamente propio de él. Patricia también se levantó, tocando mi brazo brevemente al pasar. El único gesto que no pareció ensayado en toda la mañana. Se fueron con 20 minutos de diferencia entre unos y otros. Kevin fue el que más se quedó. Me abrazó en la puerta con sinceridad, como cuando tenía 7 años y se caía de la bicicleta y necesitaba algo firme a lo que aferrarse. Fue el momento más humano de todo el día. Brandy se quedó 2 pasos detrás y asintió. Cuando el último coche salió de Birbull Lane, cerré la puerta principal y me quedé un momento en el pasillo, en ese silencio repentino. Luego salí y me senté en los escalones de la entrada, en el frío de noviembre, y me permití sentirlo. El miedo que había estado debajo de mi compostura toda la mañana. Silencioso. Persistente. Completamente racional. Porque no iban a rendirse. Podía leer la situación con suficiente claridad como para saber que Daniel ya estaba recalculando. Susana ya estaba ajustando su estrategia. Y Kevin ya estaba siendo influenciado por quien tuviera más control sobre él en ese momento. La presentación amable, los argumentos medidos, el intento emocional. Esos habían sido movimientos iniciales. Los que haces cuando todavía crees que la otra persona puede ser manejada. Lo que vendría después sería menos amable. Me quedé un rato con ese miedo. Y luego hice algo que aprendí en 43 años viendo a Roberto enfrentarse a lo que le asustaba. Convertí el miedo en combustible. El miedo es información, solía decir. Te dice que algo es real. Y esto era real. Mis hijos sentados en mi sala, con sus tazas de café y sus discursos ensayados, intentando convencerme de que entregara el control de una vida que había construido durante 7 décadas. El miedo agudizó todo. Hizo que los siguientes pasos fueran evidentes. Entré en la casa, llamé a Dora y le conté lo ocurrido con precisión. Luego llamé a Guillermo y dejé un mensaje pidiéndole que me devolviera la llamada a primera hora del lunes. Había sido paciente, había documentado todo, les había dado la oportunidad de mostrarme quiénes eran, y la habían tomado con ambas manos. El momento de la siguiente fase ya no estaba por llegar. Había llegado. 3 semanas después de la visita de noviembre, Daniel presentó una solicitud ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Buncombe. La solicitud pedía una revisión formal del fideicomiso de la familia Hargrove, alegando influencia indebida, específicamente que Guillermo Ashby había ejercido un control inapropiado sobre mi toma de decisiones en los meses posteriores a la muerte de Roberto. Estaba cuidadosamente redactada, era legalmente sofisticada y, según Guillermo, lo suficientemente débil como para usarla de papel para escribir encima. Sabe que no va a prosperar, me dijo Guillermo, sentado frente a mí en su oficina. Esto es presión, Margarita. Pretende hacer el proceso lo suficientemente incómodo como para que cedas, modifiques el fideicomiso, hagas distribuciones, les des algo para que se detenga. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pregunté. Presentamos una respuesta formal y solicitamos una audiencia, dijo. Y llevamos todo. La audiencia se programó para un martes a principios de diciembre, en una sala del 4º piso del Tribunal del Condado de Buncombe. Me vestí con cuidado esa mañana. Un traje de lana gris oscuro que había comprado años atrás para una cena de aniversario de la empresa de Roberto.
Creo que me veía como lo que era. Una mujer completamente dueña de sí misma. Guillermo se había preparado con meticulosidad. Nuestra documentación era contundente. 2 años de registros financieros que mostraban una gestión competente y conservadora del fideicomiso. El informe de la doctora Akefer certificando mi salud cognitiva. Las notas profesionales de Carolina Rix, presentadas con mi consentimiento, que confirmaban mi claridad mental, estabilidad emocional y la cronología de mis decisiones. La declaración firmada de Dora describiendo el distanciamiento y mi estado mental. Y los registros de llamadas, los correos, el diario, cada llamada no devuelta, cada fiesta ignorada, cada conversación en la que el dinero aparecía antes que el afecto. También teníamos algo que Daniel no había previsto. Guillermo había obtenido, por vías legales, el registro de la consulta de Daniel con el bufete de litigios en Charlotte. La consulta que ocurrió 2 meses antes de que Daniel me enviara siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. No era ilegal, no era confidencial, porque Daniel no había contratado al bufete. Era simplemente un hecho documentado. Mi hijo había investigado cómo impugnar la herencia de su padre, antes de preocuparse por si su madre podía dormir por las noches. La audiencia no fue larga. Daniel presentó su caso a través de su abogada, una mujer competente y seria que argumentó con eficacia e hizo el mejor uso posible de un material claramente insuficiente. La acusación de influencia indebida requería demostrar que yo no tenía juicio independiente. Y todo lo que presentamos demostraba exactamente lo contrario. Mi médica, mi terapeuta, mi abogado, mi amiga. Todo era consistente, documentado y fechado. Guillermo presentó nuestra respuesta con la calma de alguien que ha pasado décadas en salas exactamente como esa. La jueza, una mujer metódica llamada la honorable Diane Peterson, le hizo varias preguntas a la abogada de Daniel sobre la evidencia específica que sostenía la acusación. Las respuestas fueron vagas. Porque la evidencia era débil. Entonces la jueza Peterson se volvió hacia nuestra documentación. Leyó en voz alta el registro de la consulta, la fecha, el nombre de Daniel, el nombre del bufete de Charlotte, y luego hizo una pregunta con una neutralidad precisa que recordaré el resto de mi vida. Abogada, ¿puede explicar al tribunal por qué el solicitante estaba investigando litigios sucesorios antes de haber hecho cualquier intento documentado de contactar directamente a la administradora? No había una buena respuesta para eso. Daniel, sentado detrás de su abogada, se quedó completamente inmóvil. Susana, que había asistido como espectadora y estaba sentada 3 filas atrás, miró su teléfono. Kevin no estaba en la sala. Al parecer, no había querido presentarse para esa parte. La abogada de Daniel solicitó un breve receso. Fue concedido. En el pasillo, a través del panel de vidrio de la puerta de la sala, observé a Daniel y a su abogada conversar. Su compostura, que hasta entonces había sido notable, tenía una grieta. Podía verlo en la forma de sus hombros. La postura de un hombre que había estado convencido de que el juego estaba a su favor, y ahora estaba recalculando. Cuando regresaron, su abogada informó al tribunal que el solicitante deseaba retirar la petición. La jueza Peterson dijo que el tribunal dejaría constancia del retiro. Me quedé completamente quieta, mirando al frente. Cuando la audiencia terminó y la sala se vació, Guillermo me estrechó la mano. Dora, que había estado sentada a mi lado todo el tiempo, apretó mi brazo. Agradecí al secretario del tribunal por costumbre y bajé los 4 pisos por las escaleras, saliendo al frío de diciembre. Las montañas estaban claras y pálidas bajo la luz invernal. Me quedé un momento en las escalinatas del tribunal, respirando el aire frío, y sentí que algo se acomodaba definitivamente en su lugar. No era triunfo. Era algo más silencioso. La sensación de que un peso largo e invisible se levantaba gracias al mecanismo simple y final de la verdad. Los días posteriores a la audiencia fueron muy tranquilos. Ese silencio era distinto al del año anterior. No era el silencio tras la muerte de Roberto. Ni el de las llamadas no devueltas. Ni el de las fiestas pasadas en soledad. Era el silencio de la resolución. El silencio de una habitación después de abrir una ventana, cuando el aire finalmente cambia. Daniel no llamó. Susana no llamó.
Kevin llamó una vez, 3 días después de la audiencia. Una conversación breve e incómoda que giraba alrededor de su propio centro sin nombrarlo nunca. Dijo que las cosas se habían complicado. Que lo sentía. Que esperaba que pudiéramos encontrar la forma de volver a algo. Le dije que yo también lo esperaba. Y lo decía en serio. Colgamos sin hacer planes. Había asuntos prácticos que resolver, y los resolví con el mismo cuidado metódico que había aplicado a todo lo demás. Guillermo envió cartas formales actualizadas a los 3 hijos dentro de las 2 semanas posteriores a la audiencia. Las cartas eran breves y precisas. A la luz del intento de impugnación del fideicomiso de la familia Hargrove, había realizado modificaciones en mis propios documentos testamentarios. Los documentos que regían la distribución del fideicomiso tras mi muerte. Los nuevos documentos reflejaban mis deseos actuales, revisados de forma cuidadosa y profunda para tener en cuenta todo lo que había aprendido sobre el carácter y las decisiones de mis hijos durante los 14 meses anteriores. Los términos específicos eran, como era mi derecho, completamente privados. El hecho de la modificación no lo era. Quiero ser clara sobre lo que significaban esos cambios, y lo que no. No desheredé a mis hijos en un momento de rabia. Eso no ocurrió. Y no habría sido coherente ni con quien soy yo, ni con lo que Roberto habría querido. Lo que hice fue redistribuir. De manera deliberada y con la guía de Guillermo. De una forma que reflejara compromiso demostrado, no proximidad biológica. Las personas que estuvieron presentes, realmente presentes, no estratégicamente presentes, fueron reconocidas en consecuencia. Y quienes trataron mi duelo como una oportunidad, también lo fueron. Los números eran silenciosos. Las consecuencias, reales. Daniel recibió la carta de Guillermo y, según la red profesional de Guillermo, ese pequeño mundo interconectado del ámbito legal en Asheville, consultó por tercera vez al bufete de Charlotte. La respuesta fue definitiva. Sin una base legal viable, con el historial documentado del retiro de la petición y la pregunta directa de la jueza registrada, y con la solicitud de honorarios que Guillermo había presentado por los costos de defensa del fideicomiso, cualquier intento adicional no solo fracasaría. Aceleraría su propio fracaso y aumentaría los costos. Daniel no volvió a presentar nada. Lo que hizo en cambio, y esto lo supe más adelante, poco a poco, a través de esa información periférica que llega cuando has vivido décadas en una ciudad, fue enfrentarse a las consecuencias profesionales de lo que ya había ocurrido. La petición y su retirada eran registros públicos. La comunidad legal del condado de Buncombe no era grande. La pregunta de la jueza Peterson, esa pregunta precisa y devastadora sobre el orden de los hechos, había sido escuchada por personas que recuerdan. Su reputación de buen criterio, que es la moneda más importante para un abogado litigante que construye su carrera, había sufrido una grieta. Seguía ejerciendo. Pero, por lo que entendí, no le estaban ofreciendo los casos que esperaba a esa altura de su carrera. Si eso cambiaría, sinceramente no lo sé. Y no dediqué mucho tiempo a pensarlo. Susana llamó a la oficina de Guillermo 2 veces en enero, haciendo preguntas técnicas sobre la estructura del fideicomiso. Preguntas que, según Guillermo, eran más específicas y mejor informadas que antes, lo que sugería que había investigado más o incluso contratado a alguien para asesorarse. Guillermo respondió lo que estaba legalmente obligado a responder, y no fue más allá. No volvió a llamar. Su situación personal, supe en febrero a través de una conocida en común, se había complicado por motivos ajenos a mí. La casa en Hendersonville, grande, bien equipada, que siempre habían presentado como símbolo de estabilidad, había sido puesta en venta. Las presiones financieras detrás de esa decisión no eran públicas. Pero la venta sí. La vida que parecía ordenada y sólida, aparentemente estaba construida sobre bases que Gregorio no había revelado completamente, ni siquiera a su esposa. Susana manejaba la situación como manejaba todo, presentándola como una elección, no como una necesidad. No sentí satisfacción. O mejor dicho, sentí algo breve y humano, que no alimenté. Y lo dejé ir. Porque recrearse en las dificultades de otros es un hábito que termina corrompiendo a quien lo practica. La carta de Kevin llegó a finales de enero.
3 páginas escritas a mano. Cuidadosas. Y en su mayor parte honestas. Más de lo que tenía derecho a esperar. Y más de lo que había anticipado. Dijo que la situación había ido más lejos de lo que él imaginaba. Que no había comprendido completamente, hasta la audiencia, el verdadero alcance de lo que Daniel había hecho y lo que implicaba sobre mí. Dijo que Brandy había tenido un papel más importante en las primeras conversaciones de lo que él mismo había querido admitir. Dijo que me extrañaba. Leí la carta 2 veces y la guardé en el cajón del escritorio, debajo de una foto de pesca. En febrero, conduje hasta Nashville sin avisar. Kevin abrió la puerta con una sudadera vieja, sin esperarme, y su rostro pasó por 4 expresiones antes de encontrar algo parecido al alivio. Brandy no estaba en casa. Nos sentamos en su cocina durante 3 horas. Hice preguntas directas. Y él respondió con la honestidad que puede tener alguien que todavía no ha terminado de asumir del todo sus propias decisiones. Aprendí la secuencia. La sugerencia de Brandy en el funeral. La llamada familiar que Daniel organizó dentro del mes. La incomodidad de Kevin durante todo el proceso. Y aún así su decisión de mantenerse alineado. Aprendí que Susana había sido quien impulsó la consulta en la oficina del registro. Eso me sorprendió. Aprendí que Daniel había construido una narrativa en la que Guillermo era el villano y él el protector, y que había llegado a creerla, al menos en parte. Quizá lo más humano, y lo menos justificable de toda la situación. Al final de esas 3 horas, le ofrecí a Kevin una propuesta clara. Una relación reconstruida desde el principio. Basada en honestidad y presencia. Con la herencia fuera de la mesa como tema entre nosotros, de forma permanente. Si él quería eso, yo lo intentaría. Dijo que sí sin dudar. A la mañana siguiente conduje de regreso por la carretera de Tennessee. Me detuve en un restaurante de ruta donde el café era fuerte, los huevos sencillos y el estacionamiento estaba lleno de camiones que iban hacia algún destino práctico. Me senté en una mesa al fondo, desayuné sola, y sentí, sin conflicto, que había hecho lo que se podía hacer, y había dejado en paz lo que no. Daniel no recibió esa visita. Había cruzado una línea. Había puesto su nombre en un documento legal que insinuaba, aunque fuera indirectamente, que yo no era capaz de gestionar mis propios asuntos. Y esa línea, una vez cruzada, no se deshace. Los documentos actualizados reflejaban eso con claridad. Susana tampoco recibió una visita. Su coordinación, su investigación, su actuación en mi sala, la hija herida, la hija preocupada, requerían un nivel de cálculo sostenido que no estaba dispuesta a recompensar con cercanía, independientemente de las dificultades que estuviera atravesando. No deseaba mal a ninguno de los dos. Eso no es una actuación de generosidad. Es simplemente la verdad. Pero la diferencia entre desearle bien a alguien e incluirlo en tu vida, es una distinción que me había ganado el derecho de hacer a los 71 años, en mis propios términos. El fideicomiso de la familia Hargrove estaba intacto. Bien administrado. Y completamente, y sin condiciones, era mío. Una tarde templada de finales de febrero, me arrodillé en el jardín delantero y enterré bulbos de tulipán en una tierra aún fría y compacta por el invierno. El comedero que Roberto había construido en 1987 estaba lleno de pájaros tomando decisiones prácticas sobre semillas. Las montañas se veían azul grisáceo a lo lejos. La casa, a mis espaldas, estaba cálida, en silencio, y era mía. Roberto sabía lo que hacía cuando construyó todo esto. Sabía lo que estaba protegiendo, por qué, y para quién. Y resultó que yo también lo sabía. Quizás siempre lo supe, en el fondo de todo. La primavera llegó a Bearwood Lane como siempre lo había hecho. Primero lentamente, y luego, de golpe. Los bulbos de tulipán que planté en febrero brotaron incluso cuando aún había escarcha por las mañanas, y para abril, el jardín delantero estaba lleno de rojo y amarillo, visibles desde la ventana de la cocina mientras preparaba café. En marzo, Dora y yo nos unimos a un grupo de senderismo que se reunía los martes por la mañana cerca de la Blurry Parkway. Éramos 11. La mayoría entre 65 y 78 años. Todos independientes. La mayoría interesantes, de esa forma particular en que lo son las personas que han atravesado vidas complejas.
Caminábamos durante 2 horas y luego íbamos a un restaurante en Beaverville, donde hablábamos otra hora más. Fue lo más socialmente nutritivo que había hecho en años. Viajé. Roberto y yo siempre habíamos hablado de Irlanda. Su bisabuela venía del condado de Clare y había emigrado en 1902. Nunca fuimos. En mayo reservé 3 semanas. Contraté un conductor para recorrer el oeste y me alojé en pequeños hoteles donde los dueños preguntaban a dónde ibas, no de dónde venías. Caminé por los acantilados de Moher sola, bajo una llovizna ligera, y sentí con absoluta claridad que estaba viviendo una vida, no simplemente administrándola. Dora se unió a mí en Dublín durante los últimos 5 días. Comimos muy bien, caminamos hasta que nos dolieron los pies, y nos reímos de cosas que ya no recuerdo, pero sé que fueron realmente graciosas. Regresé a la Casa Blanca de Birul Lane, al hogar que Roberto había construido. A los informes mensuales de Guillermo Ashby mostrando que el fideicomiso seguía funcionando con estabilidad. Al informe impecable de la doctora Akefer sobre mi salud. Al consultorio de Carolina Riggs, al que seguí yendo, no porque necesitara apoyo en crisis, sino porque disfrutaba esa hora de reflexión guiada. Kevin ahora llamaba los domingos. 40 minutos, no 9. Él y Brandy se separaron en junio, en silencio. Poco a poco parecía convertirse en alguien que reconocía. Más consciente. Más cuidadoso. Más consciente de lo que casi había perdido. No me arrepentí del límite que había establecido. Él lo había respetado completamente. En cuanto a Daniel y Susana, supe lo que supe como se aprende a los 71 años. Por la visión periférica, y por conversaciones ocasionalmente indiscretas de conocidos en común. La petición de Daniel y su retirada pública no pasaron desapercibidas en la comunidad legal de Ashval. Un mundo pequeño, conectado de formas que él no había considerado del todo. Su reputación de buen juicio tenía ahora una grieta fina. Seguía ejerciendo. Pero no estaba recibiendo los casos que esperaba. El matrimonio de Susana y Gregorio, que parecía ordenado y funcional, resultó estar sostenido por presiones financieras que Gregorio no le había revelado completamente. Para septiembre, habían puesto la casa de Hendersonville en venta. No por elección. Por necesidad. No supe a dónde pensaban mudarse. No pregunté. No había deseado dificultades para mis hijos. Simplemente había decidido no protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. La diferencia es importante, aunque entiendo que desde fuera no siempre lo parezca. En octubre, Guillermo me dijo durante una cena que, en 30 años de ejercicio, nunca había visto una documentación tan completa ni una compostura tan constante en una clienta. Lo recibí como un cumplido, y también como algo que Roberto habría dicho, con otras palabras. Él no solo me dejó dinero. Me dejó un modelo. Un modelo de lo que significa ser cuidadosa, honesta y paciente al manejar cosas complejas. Una noche de jueves en noviembre, me senté en su sillón en el estudio, con una copa de vino y un libro al que apenas le prestaba atención, y pensé. Esta es una buena vida. No fácil. No sin pérdidas. Pero buena. Genuinamente, profundamente, innegablemente buena. Afuera, la magnolia ya había perdido todas sus hojas. Las montañas habían vuelto a ese azul grisáceo del invierno. Pasé la página. ¿Qué habrías hecho tú? Si los teléfonos se hubieran quedado en silencio tras tu mayor pérdida, y solo volvieran a sonar cuando había algo que ganar. ¿Qué habrías elegido? Déjame tu respuesta abajo, y gracias, de verdad, por quedarte conmigo hasta el final.